¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya se están conectando para nuestro estudio número 11. Ya estamos en el estudio número 11 de nuestra carta a los Efesios, un tema muy importante que realmente muchas veces no se habla demasiado de esto, pero hablando de la sumisión unos a otros en este tema, el apóstol Pablo nos recuerda que entre las características del nuevo hombre, de la persona que ha sido transformada ahora por Cristo, también hay responsabilidades que se deben de cumplir en el hogar. Estamos hablando ya acerca de todo lo que tiene que ver con la unidad en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, manifestarse, pero también vamos a ver hoy que para que haya unidad y armonía en la iglesia de Jesucristo es necesario que esta unidad y que esta armonía existan primero en el hogar, en el hogar entre todos los que conforman cada hogar, que son miembros de la iglesia del Señor. El hogar de los cristianos no es una esfera separada de la iglesia, sino un sector del cuerpo de Cristo. De eso vamos a hablar ahora. Tres áreas muy importantes donde se debe demostrar la unidad para que entonces se pueda también dar dentro de la iglesia. Vamos a orar y arrancamos nuestro estudio de hoy. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia, Señor, que se conecta en esta tarde para estudiar esta carta a los Efesios y para poder seguir aprendiendo acerca de estos conceptos tan importantes, Señor, que tienen que ver con la unidad dentro de la iglesia. ¿Cómo manifestamos esta unidad, Señor? Danos la sabiduría, el entendimiento para poderlo saber y para poderlo vivir y practicar todos los días de nuestras vidas. Gracias por esta tarde, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues para los efesios, hermanos, al igual que para nosotros en este tiempo, era un desafío muy grande tener un hogar genuinamente cristiano. También es difícil en la actualidad porque requiere obedecer el diseño del Señor, que fue el que creó a final de cuentas la institución de la familia, aunque esta norma vaya en contra de la naturaleza pecaminosa y costumbres de la sociedad. El concepto de familia es uno de los que ha sido más atacados, más vulnerados a través de las generaciones, y por supuesto en esta generación que estamos viviendo no es la excepción. El ataque hacia la institución como familia ha sido muy fuerte, muy avasalladora. Ahora, con tantos medios de comunicación, con tanta política, con tantas revueltas sociales, el concepto de familia ha sido atacado de manera muy difícil. Entonces, el apóstol Pablo en esta sección de la carta a los Efesios nos va a marcar tres áreas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Son tres áreas que todo el tiempo van a estar siendo parte de cómo buscar la unidad de la iglesia. La unidad se debe manifestar en estas tres áreas de manera muy importante. Número uno, en el matrimonio. Los primeros versículos nos van a hablar acerca de cómo se tiene que manifestar la unidad dentro del matrimonio, cuál es la función tanto del esposo como de la esposa, qué es lo que debemos de hacer, cómo nos debemos de ver mutuamente para que esta unidad se pueda manifestar. Después nos va a hablar también acerca de la unidad manifestada hacia los hijos. Esto es muy importante. La relación entre padres e hijos tiene que ver mucho con la relación de unidad, ¿verdad? Y esa unidad dentro del hogar se va a manifestar también dentro de la iglesia. Pero una área que también es muy importante y que vamos a estar revisando, espero que nos dé tiempo en esta siguiente hora, tiene que ver con lo que son nuestras relaciones laborales, nuestros trabajos. Recordemos que en aquel tiempo, cuando se está escribiendo esta carta, había todavía el concepto de esclavitud, y aún así, el apóstol Pablo y los otros apóstoles en sus cartas hablan mucho acerca de la importancia de la relación correcta entre una persona que tiene
una necesidad de un servicio y la persona que brinda el servicio precisamente. Así es que son tres áreas muy importantes, hermanos, que tienen que ver con la unidad. ¿Por qué? Porque el cristiano es cristiano de tiempo completo. La unidad no se manifiesta solamente dentro de la iglesia. Si dentro de mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi relación diaria, en el trabajo, yo no estoy manifestando, mostrando los valores cristianos, lo que Cristo ha hecho en mí, lo que Cristo me ha dado a entender cómo debe de ser mi vida, difícilmente se va a mostrar la unidad dentro de la iglesia, si no mostramos esta unidad en nuestras relaciones diarias, ¿verdad? En la iglesia estamos 1 o 2 días a la semana, unas cuantas horas solamente, pero en la casa estamos todos los días y en el trabajo estamos todos los días. Así es que debe de haber una congruencia en la medida como nos comportamos en nuestras casas, en nuestros trabajos y en la iglesia. Tenemos que ser exactamente los mismos y practicar los mismos valores y vivir de la misma forma en estas tres áreas tan importantes. Así es que vamos a ver, hermanos, primero cómo funciona la armonía en el matrimonio. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Efesios capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 22 al 24 primero. Vamos a hablar porque estos versículos hablan acerca de la esposa, cómo debe de ser el comportamiento de la esposa, cómo se manifiesta la esposa en medio de esta relación con el hombre. Y antes de que las hermanas feministas saquen la espada, déjenme terminar todo este estudio porque esto no tiene que ver con las manifestaciones actuales, ¿verdad? Lo que se está viviendo, estos movimientos sociales donde quieren encumbrar a la mujer de una manera desordenada, de una forma arbitraria, mujeres que están tratando de empoderarse, dicen ellas, ¿verdad? De una forma totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. No se trata ni de más ni de menos. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Empieza diciendo el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tengamos en mente esta expresión, hermanos, porque esta es la clave. De estos tres temas que vamos a hablar, de estos tres puntos, de estas tres áreas en la vida de todos nosotros, esta es la clave. Este es el principio fundamental espiritual en el que debemos de basar todas nuestras relaciones interpersonales con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la iglesia, dentro de nuestras áreas de trabajo, donde sea que trabajemos. Este es el principio de Jesucristo. Y este es el principio que establece una perfecta armonía en cualquier relación que nosotros tengamos o que pretendamos practicar con alguien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento no es algo que nos agrade. No es algo que a la gente le guste de manera natural, porque va en contra de la naturaleza pecaminosa en la que hemos nosotros crecido. ¿Cómo me voy a sujetar a tal o cual persona? ¿Cómo me voy a someter a tal patrón que es un negrero, que es un abusivo? ¿Cómo me voy a someter a un hombre que no tiene temor de nada, que es imperfecto totalmente? ¿Cómo me voy a someter a unos padres que no saben ni siquiera cómo tratarme? ¿Cómo me voy a someter a un liderazgo en una iglesia que no valoran lo que yo soy, que no entienden lo que yo quiero hacer, que no se dan cuenta de lo que yo valgo? ¿Me entienden? Como personas, hermanos, estamos muy llenos de egocentrismo, de orgullo, de vanidad. Estamos sobrevalorados nosotros mismos, o por el contrario, estamos muy subestimados y estamos muy acomplejados y nos sentimos inferiores en muchas cosas. Así es que no tiene que ver el sometimiento con que alguien esté presionando con la bota encima de nuestros cuellos, ¿verdad? Y eso significa someterse. No significa que el hombre tiene que someter a la mujer a base de violencia
o a base de fuerza. No tiene que ver que la madre tenga que someter a los hijos a base de castigos, a base de reprimendas. No tiene que ver con que las iglesias, los pastores, los líderes sometan a la gente a base de manipulaciones, a base de estar controlando sus vidas y sus emociones. Tampoco tiene que ver con el sometimiento de los jefes abusivos, de los patrones que no tienen temor de Dios. No tiene que ver con ese tipo de sometimiento. Entendamos el concepto. Someteos unos a otros no dice que bajo nuestras propias características, sino bajo el temor de Dios. Hermanos, esta es la clave. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces empieza la primera parte. Empieza a hablar primero de las casadas. Dice, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Ok? 3 versículos que hablan acerca de la responsabilidad de la mujer. En nuestros días, hermanos, esta instrucción del apóstol Pablo podría ser muy debatida. Algunos argumentan que debe haber total igualdad de funciones en el matrimonio. En el lado contrario, como sucedía en el tiempo de Pablo, están los que ven todavía en este tiempo también a la mujer como un ser inferior, cuyos sentimientos, habilidades, necesidades y criterio, opiniones, no han de tomarse muy en cuenta. La Biblia enseña que Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen y que uno no es superior a otro, hermanos. Esta es la clave. Esta es la clave del matrimonio. Ni el hombre es superior, ni la mujer es superior al hombre. Los creó con diferencias muy especiales para que se complementaran el uno al otro, haciendo una unidad perfecta. Dios los creó diferentes para que en el matrimonio la naturaleza del hombre llenara las necesidades de la mujer, de la esposa, y que la esposa llenara las necesidades de su esposo. Lo que sabotea el plan de Dios, hermanos, es el pecado, el egoísmo de cada persona que le impulsa a dar prioridad a sus deseos y no someterse a la voluntad de Dios ni buscar el bien de su pareja. Solo cuando los matrimonios comprendan y practiquen el diseño divino de servirse uno a otro y de ser de bendición mutua, puede haber armonía en el hogar. Estos versículos nos enseñan 3 verdades fundamentales. La primera verdad fundamental que entendemos en estos 3 versículos, hermanos, es que la esposa debe de reconocer el liderazgo de su marido. Vuelvo a repetir, la esposa debe de reconocer el liderazgo de su esposo. El cristianismo ha dado a la mujer un lugar de dignidad. En el cristianismo, desde las enseñanzas de Jesús y la enseñanza de la iglesia y de los apóstoles, a la mujer siempre se le ha dado un lugar de honor, de aprecio y derecho que no se encuentra en otras religiones. En muchos lugares donde se practican otras religiones, hemos visto y somos testigos en este tiempo de cómo se somete a las mujeres, cómo se les maltrata, cómo se les sobaja, cómo se les coartan sus derechos, cómo se les tienen como seres inferiores, como una moneda de cambio solamente. Hermanos, en el cristianismo no. Jesucristo exaltó y Jesucristo puso en un lugar de altura también a la mujer. Las cartas apostólicas constantemente recuerdan ese lugar que Dios le dio a la mujer, contrario a lo que se vivía en ese primer siglo cuando se están escribiendo estas cartas. Cuando se entiende
Y cuando se vive el orden divino en el matrimonio, la mujer goza de honra y felicidad. El significado del verbo someteos es ubicarse en un rango por debajo. Dios pide a la mujer reconocer el orden que Dios diseñó. En cualquier entidad tiene que haber un líder cuya responsabilidad es que todo funcione bien. El esposo no es autónomo porque Cristo es su Señor y el esposo tendrá que someterse a él. Este orden no implica que la mujer es inferior. Escuchen esto, por favor. Esto no implica que la mujer es inferior en ningún momento, ni habla despectivamente de la inteligencia y de las capacidades femeninas, valores que podrían ser mayores inclusive que las del esposo. El hombre que reconoce la valía de su pareja apreciará sus puntos de vista, sus criterios, tomarán las decisiones en conjunto cuando sea posible. Además, se complementan porque cada uno contribuye con una perspectiva y sabiduría que el otro no tiene en el mismo grado. Somos complementarios, hermanos, con nuestra pareja. Lo que nosotros no sabemos hacer, nuestra esposa lo puede saber. Lo que nosotros no entendemos, nuestra esposa lo puede entender. De la manera como nosotros vemos alguna situación, nuestra esposa lo puede ver de otra manera, y eso no significa que ella nos esté brincando o que nosotros seamos inferiores a ella porque aceptamos la opinión o una decisión que ella nos esté sugiriendo. No tiene que ver con eso. No tiene que ver. Eso es un machismo absurdo, tonto, que no tiene nada que ver con el principio de liderazgo que Dios nos ha dado. Hermanos, en todos lados, en todos los ámbitos, siempre tiene que haber un líder. Cada país tiene un presidente. Cada cuerpo de gobierno tiene sus diferentes ministerios, sus diferentes áreas, y cada una de esas áreas tiene siempre una cabeza, un presidente, un ministro, un líder. En la iglesia hay un pastor, que es el que coordina el trabajo de todos, ¿verdad? En el trabajo encontramos también gente que ha sido puesta para controlar o para dirigir el esfuerzo de un equipo, ¿verdad? Hay un equipo de trabajo, hay un supervisor. Ese supervisor, junto con otros supervisores, tienen un gerente, ¿verdad? En todas las áreas, hermanos, en todos los ámbitos del quehacer humano, siempre vemos que tiene que haber alguien que sea responsable, que tome decisiones y que los demás lo puedan reconocer como el líder, como un líder de esa sección. En la casa, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Dios instituyó al hombre, al varón, como el líder de la casa, como el presidente de la casa. Ahora, esto no tiene que ver con autoritarismo, esto no tiene que ver con abuso de poder, esto no tiene que ver con una jerarquía humana, con una jerarquía egoísta. Esto tiene que ver con el principio que hablamos al principio, con un principio de sumisión. Pero tiene que haber un líder. El problema es que al no entender nosotros este concepto de parte de Dios, al hombre le ha sido muy fácil por apatía, por pereza, por indiferencia, relegar ese lugar de autoridad que Dios le puso, de liderazgo. Y entonces, por consecuencia, la esposa ha tenido que tomar ese lugar de liderazgo que estaba vacío. Si el varón deja vacío ese lugar de liderazgo en la iglesia, inmediatamente la esposa va a tomar ese lugar de liderazgo, o quizás alguno de los hijos va a tomar ese lugar de liderazgo, pero no puede haber un hogar sin un liderazgo definido. Y Dios estableció que fuera el varón. El varón ha decidido, por su pecado de apatía, de indiferencia, de no someterse a Dios, relegar esa autoridad. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando acerca de cuál es el orden, el principio de Dios.
tiene que haber un varón. Así es que tiene que la mujer someterse a ese liderazgo. E insisto, someterse no quiere decir agachar la cabeza, someterse no quiere decir quedarse callada de todo lo que diga, no, someterse significa respetar, significa que respeta, que admira a su esposo, que lo apoya, que lo anima, lo escucha, lo sigue. Estar sumisa a su esposo significa no estarlo criticando constantemente ni manipulándolo. Para ella, su marido es la persona más importante en su vida, se esfuerza por ser afable, gentil y controlarse junto con su marido. Ella es la ayuda idónea de su esposo porque contribuye que sus conocimientos, habilidades y con su personalidad, que es diferente a la de él, por supuesto, pueda complementar al esposo. Pablo provee un ejemplo de ternura y consideración en las instrucciones que le da a la mujer, ¿verdad? En el idioma original, él se expresa con suavidad de una manera no muy directa. Además, el pasaje dedicado a la mujer es muy breve, son 3 versículos. El autor reconocía que la mujer de aquella cultura sufría muchas veces la humillación, el abuso de su esposo. En la actualidad, conviene que cada uno de los que somos cristianos y jefes de hogar y los que enseñamos la palabra de Dios, también seamos equilibrados en esta enseñanza. La mujer sometida al liderazgo de su esposo, ¿verdad? Un liderazgo que el esposo tiene que tomar. Ahorita vamos a hablar de eso. Esa es la función. La segunda cosa que enseña aquí Pablo es que la esposa lo hace, esta sumisión a su esposo, por obediencia a Dios. Cumplir con estas instrucciones a menudo va a ser difícil para la mujer, tanto por su propia naturaleza como por las actitudes y comportamiento del hombre. La frase como al Señor, ¿verdad? Que las mujeres estén sujetas, dice como al Señor, déjeme ponérselos aquí, versículo 22, dice, eh, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Le enseña a obedecer como muestra de su amor y obediencia a Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pedro también habla de esto, de la sumisión, de la tranquilidad, de la amabilidad de la esposa que pueden ganar para Cristo un esposo que inclusive todavía ni siquiera es cristiano. Tener un esposo que no es creyente no cambia la responsabilidad de la esposa cristiana, ¿verdad? A menos que su vida esté en peligro y que esté siendo víctima de constantes abusos. La tercera cosa, pero estamos hablando de un hogar cristiano, donde se supone que el varón ha entregado su vida a Cristo y está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La tercera cosa que enseña aquí Pablo en estos versículos es que la esposa debe ser motivada por el ejemplo de Cristo y de la iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La relación de la mujer con su marido se dignifica, se ensalza al compararse con la iglesia y Jesucristo. El matrimonio debe ejemplificar la unidad, afecto, colaboración, gozo, felicidad que hay en la relación espiritual entre la persona redimida y su Señor y Salvador. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es entonces la función de liderazgo? ¿Cuál es la función de liderazgo que tiene el esposo? ¿Verdad? Vimos el versículo 23 que dice que él es la cabeza. El varón es la cabeza de la mujer, pero inmediatamente Pablo hace la comparación. Como Cristo es cabeza de la iglesia, y no solo eso, sino que Él es su Salvador. El liderazgo del esposo tiene el estilo de un Salvador y manifiesta el amor que está dispuesto a morir por su esposa. Y es lo que vamos a ver ahorita en la siguiente sección. Cómo Pablo significa lo que significa este liderazgo del varón. El esposo tiene que evitar cualquier pensamiento. Escuchen bien esto, varones. Tenemos que evitar cualquier pensamiento o conducta que nos quieran llevar a subyugar a nuestra esposa
a oprimir, a dominar o a comportarnos con prepotencia. Te vas a someter porque aquí mando yo, porque yo soy el hombre, porque aquí se cumple mi ley, porque esta es mi palabra. Cuidado, varones, cuidado. De esto no está hablando la Biblia. De esto no le está mandando la Biblia. Ni que la mujer agache la cabeza cuando está siendo humillada y sobajada y sometida por un varón totalmente fuera de sí. No, no está hablando de eso. Está hablando de la responsabilidad del varón. El papel de la mujer no es de ser la sirvienta del hombre y cumplir sus deseos egoístas y caprichosos. Como ayuda idónea, ella contribuye para que el hombre pueda glorificar a Dios a través de su vida. Debemos preguntarnos si hay circunstancias en que la mujer no pueda continuar en sujeción a su esposo. Esto es real. Esto es algo muy, muy, muy real. Cuando un marido exige que muestre una conducta contraria a la palabra de Dios, como mentir, engañar, abusar de sus hijos, robar, ser inmoral, la esposa creyente primero tiene que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la obligación es que estemos sujetos igual que a Cristo, en la misma proporción que a Cristo. Si el marido no está sujeto a Cristo, hermanas, ustedes tienen la obligación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Espero que esto quede claro. Espero que esto quede claro. Cuando el hombre solamente quiere abusar de esta posición que Dios le dio para maltratar, para subyugar, para controlar sus deseos egoístas solamente, la mujer tiene que aprender primero a obedecer a Dios antes que a los hombres. En este caso, ella está motivada por el amor que profesa su esposo al no apoyarlo en una conducta pecaminosa. El hombre, no porque es el líder, puede forzar a la esposa a que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Si él abusa de su esposa o de sus hijos, especialmente física o sexualmente, ella debe de buscar ayuda y podría ser necesario salir de esa circunstancia peligrosa. Hermanos, hermanas, por favor, esto es un asunto muy delicado, muy actual y muy necesario de entender desde este punto de vista del Evangelio. En ningún momento la palabra de Dios, en ningún momento el Evangelio aprueba el abuso a la mujer o a los hijos. En ningún momento y en ningún lugar el Evangelio dice que la mujer tiene que aguantar un sometimiento abusivo contrario al modelo original de Dios. El modelo original de Dios es que el hombre tiene que ser el amor, mostrar el amor como Cristo amó a la iglesia, como su Salvador. Pero si ese amor es una conducta abusiva, que no es amor, una conducta abusiva, la mujer no tiene la obligación de estar soportando ese tipo de cosas. Hermanos, tengan mucho cuidado. Hermanas, tengan mucho cuidado. Hermanos pastores, hermanos líderes que aconsejamos a la gente, jamás, bajo ninguna circunstancia, la iglesia ni los pastores podemos decirle a una mujer que está siendo víctima de abuso, de violencia doméstica, decirle, aguántate, y lo único que puedes hacer es orar por tu marido. No, porque en ese momento nosotros nos hacemos cómplices de una situación que no se puede tolerar. Tiene que haber denuncias, por supuesto que sí. Hay autoridades. ¿Por qué? Porque ese varón no tiene ni idea de lo que es el liderazgo ordenado por Dios. Y la mujer no tiene por qué estar soportando ese tipo de conductas abusivas. Y esto no lo prohíbe la palabra de Dios. Esto es lo que está dando a entender aquí. Tiene que haber ese sometimiento de la esposa al esposo, sí, pero el esposo tiene que aprender a amar a la mujer de la misma manera, en la misma intensidad como Cristo amó a la iglesia, al punto de dar su vida por ella, no de maltratarla, no de abusar de ella. En ningún momento tenemos una imagen
en los evangelios retratada de Jesús lastimando, hiriendo a una mujer. Así es que ningún varón tiene la justificación bajo ninguna circunstancia de lastimar a una mujer. Cuando un cónyuge persiste en el adulterio y no responde a los esfuerzos de su esposa ni de otras personas para que cambie, es necesario que ella exija en amor que el esposo escoja serle fiel o de plano, entonces, separarse. No hay medias tintas en esto. Y entonces viene ya el, los mandamientos o lo que habla Pablo en esta carta para el hombre, ¿verdad? Eso es lo que lo que respecta a la mujer. Maridos, versículo 25. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es un pasaje más extenso para los maridos. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Y también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El pasaje para el varón que pone aquí el apóstol Pablo, hermanos, es mucho más extenso y su estilo es más directo. El papel del hombre es difícil y requiere explicación y motivación para que pueda cumplir con la voluntad de Dios. El pecado ha distorsionado la relación entre el hombre y la mujer, y en muchos hogares el liderazgo humilde y amoroso del esposo ha sido reemplazado o bien ya sea por el dominio abusivo o por la total pasividad del varón. Por ser líder, la armonía, la felicidad y el buen funcionamiento del matrimonio dependen más del varón, del marido. La exhortación de estos versículos es asombrosa. ¿Qué es lo que enseña el pasaje para que el hombre sepa amar como Cristo? El esposo muere para sí mismo, dice el versículo 25. Déjenme ponérselos otra vez aquí. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es probable que el hombre no tenga que enfrentar la necesidad de morir físicamente por su mujer. No sabemos, probablemente sí. Sin embargo, para ser como Cristo tendrá que sacrificar su propio yo y valorar los intereses, sentimientos y necesidades de su esposa. El amor sacrifica la comodidad, el amor sacrifica las preferencias personales para servir al otro. Pensemos en el sacrificio del Señor de la gloria, quien dejó el cielo para ganar a su novia y se esforzó, sufrió y murió por ella. Con paciencia y longanimidad continúa buscándola y ganándola para un día estar unido eternamente con la iglesia. La desobediencia de ella sigue causándole tristeza, pero se goza de cada victoria cuando un pecador se arrepiente o un creyente da otro paso en el crecimiento hacia la imagen de Cristo. Hermanos varones, amar a nuestras esposas es un sacrificio todos los días que debemos de hacer con todo nuestro amor y con todo gusto. Buscar que ellas estén cómodas, buscar que tengan lo necesario, buscar que estén alegres, buscar que no les falte nada, hermanos. Ese es nuestro privilegio, ese es nuestro gozo. Que ellas no tengan que estarse preocupando de las cosas que son necesarias. Que ellas no se sientan que les falta algo en la vida, hermanos. Esa es nuestra obligación. Estar viendo por ellas, estar tratando de que ellas estén cómodas, que sus necesidades como mujer estén siendo siempre
suplidas y valoradas. Esa es la imagen que tenemos del Señor Jesucristo. Los versículos 26 y 27 dicen que el esposo se dedica a la santificación de su esposa. Santificar a nuestra esposa. El marido trabaja para que su esposa, para que sus hijos crezcan espiritualmente y se desarrollen en todo aspecto de la vida. Lo hace por medio de la oración constante por ellos y del ejemplo, manifestando una vida de amor, espiritualidad, integridad y servicio. Asimismo, lo hace al vivir la palabra de Dios y compartirla con ellos. La santificación de cada persona es una obra del Espíritu de Dios y de la palabra, pero el esposo humildemente colabora con el Señor. Nosotros somos facilitadores para que la belleza espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos se pueda desarrollar. Hermanos, esto no tiene que ver, varones, con pasividad. Compasividad, esa es la peor lucha con la que tiene que luchar el varón en este tiempo. La pasividad espiritual, la apatía espiritual. Muchas familias, si van a la iglesia, es por la mamá, es por la mujer que se esfuerza por llegar a la iglesia, por traer a la familia a la iglesia, por acercar a la iglesia. Y el varón, ese es el lugar del varón. Ese es el privilegio del varón, estar listo temprano a ayudar para que todos estemos listos para irnos a gozar a la casa de Dios. Ese es el privilegio del varón, esa es la responsabilidad del varón, no de la mujer, no de la esposa. Por eso las esposas no se sujetan a los maridos. ¿A qué marido se van a sujetar? A un marido apático, indiferente, pasivo, que no le importa nada. Que si por ellos fueran, la vida espiritual de la familia se va al garete. El hombre tiene la responsabilidad en su liderazgo dado por Dios de ver porque su familia sea santificada a través de la palabra de Dios. Y varones, escuchen estas preguntas, por favor. Estas preguntas son importantes. ¿Es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿Mi esposa se parece más al Señor gracias a la relación también que tiene conmigo? ¿O acaso mi esposa es como Cristo a pesar de mí? Ella busca del Señor, ella es cristiana a pesar de mí, porque yo no soy el líder que ella necesita para ser, para ser la hija de Dios que él quiere. El esposo ama a su esposa como a sí mismo. El esposo ama a su esposa como a sí mismo. Y esta es la regla de oro del matrimonio, que se usa mucho en todas las bodas, ¿verdad? Los versículos que usamos en las bodas. Hermanos, pero esto no es solamente una norma de convivencia humana, está basada en una realidad. Al amar a su esposa, el hombre estará amándose a sí mismo porque son una sola carne y están unidos como Cristo y la iglesia. Entendamos este concepto, entendamos este misterio respecto a la iglesia que tiene que ver con el matrimonio. Una mayor sensibilidad del esposo por los sentimientos, por las circunstancias de su mujer. Él siente sus propias emociones, sus tristezas, sus anhelos. Pero ¿cómo los va a entender si ni siquiera se presta a escucharla? Si ni siquiera tiene la paciencia de escuchar lo que ella siente, lo que ella quiere. Tiene que comprender con paciencia y simpatía las necesidades, aflicciones, sueños de su esposa. Entonces la sumisión será mutua. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El esposo que ama a su esposa la comprende, se sujeta a la naturaleza de ella dentro del marco de la voluntad de Dios para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice el apóstol Pedro también. Este amor no solamente es sentimiento, es acción. El esposo le tiene que dar prioridad a su esposa sobre otras personas. El amor y la entrega, hermanos, requiere mucha comunicación.
es necesaria para conocer y comprender a la compañera y darse a conocer como amigos a través de la vida. La comunicación que deben de tener el hombre con la mujer no tiene que lastimar, sino animar a su esposa a buscar soluciones a los problemas. Muchos matrimonios no prosperan ni mejoran porque la esposa lleva profundas cicatrices debido a la insensibilidad del varón a palabras que la hirieron tan profundamente que han cambiado su frágil personalidad de mujer. El esposo ama, escucha con paciencia y entendimiento, y su comunicación edifica a su compañera y fortalece la relación entre ambos. Hermanos, si creemos que el ideal del apóstol Pablo es muy alto, él vuelve a recordarnos en este versículo 32. Déjeme ponérselos aquí. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No puede haber más elevado ejemplo que este, hermanos. La tarea del esposo cristiano es grande. En el último versículo, por tercera vez en el pasaje, Pablo manda al hombre a amar a su esposa con el amor que está dispuesto a darse por ella para buscar su bien, para buscar su bien. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, estas palabras en el primer siglo eran chocantes, eran difíciles de entender, porque la cultura romana tenía en poca estima a las mujeres, porque todas estas culturas paganas alrededor y estas religiones tenían un concepto totalmente equivocado de la mujer. Pero el cristianismo vino a poner en el lugar que Dios originalmente creó para la mujer y para el hombre. El Evangelio y las cartas doctrinales de los apóstoles volvieron a poner el balance entre el hombre y la mujer que se había perdido a causa del pecado a lo largo de tantos siglos. Hermanos, en este tiempo, en esta generación, en este año 2023, seguimos viendo cómo el hombre no ha entendido la capacidad que Dios le dio de liderar un hogar. Vemos cómo el hombre, con toda la facilidad del mundo, delega esa responsabilidad, la hace a un lado, no le importa tomar ese liderazgo que necesita tomar y lo delega en su esposa o en sus hijos mayores, en cualquiera de ellos. Pero le es más cómodo. El varón se volvió comodino, flojo, perezoso, despreció. Escuchen esto. El varón despreció el lugar tan hermoso que Cristo le dio dentro del matrimonio. Un lugar que lo compara con Cristo mismo, relacionándose con su iglesia. El varón lo despreció. El varón lo ha despreciado. El varón no le ha importado. Pero Dios exaltó nuevamente a la mujer y puso al varón en el mismo nivel, cada uno como un complemento del otro, haciendo lo que tienen que hacer mutuamente, sometidos el uno al otro en el temor del Señor. Y entonces habla también de los hijos. Habla de la armonía que debe haber entre los hijos. En el capítulo 6, versículo 1 empieza diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, nuevamente vuelve ahora con los padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa la sumisión mutua en la relación entre hijos y padres? Pablo se dirige primero a los hijos, hablándoles de sujeción. Sin embargo, da instrucciones también a los padres porque ellos necesitan reconocer la naturaleza de los hijos y ser controlados en esa conducta. Los hijos obedecen y honran a sus padres. Esa es la regla, esa es la norma.
Los hijos obedecen y honran a sus padres. Como en el caso de las esposas, la frase que dice aquí, en el Señor, significa que el hijo debe obedecer porque esto agrada al Señor. La obediencia de los hijos agrada al Señor. También él obedece porque esto es justo, es correcto, porque Dios lo pide, porque también esta relación sabia es parte de la naturaleza humana. Los hijos deben a sus padres la existencia. Nadie los ama más. Los padres tienen más experiencia de la vida y deben por eso ser más sabios para guiar a los hijos, ¿verdad? El versículo 2 está basado en uno de los mandamientos del Señor, honrar. Honrar significa que el hijo considera a sus padres dignos de respeto, dad honor, que es una actitud del corazón y esto de ahí nace, hermanos, la obediencia. ¿Por qué hay que ser obedientes a los padres? Porque es el primer mandamiento con promesa. Así de simple. Por eso tenemos que enseñarles a los hijos respeto y obediencia. Otra de las grandes ideologías y tergiversaciones sobre este tema que Dios instituyó es el que ahora habla de que los padres tienen que ser muy amigos de los hijos y tolerarlos y tienes que compartir con ellos al mismo nivel y bajarte con ellos y todo esto, hermanos. No, no. Esto lo hemos hablado en las escuelas para padres que les he dado a lo largo de varios años. Los padres no somos amigos de los hijos. Los padres somos los padres. Una señal de autoridad, una señal de respeto. ¿Hay una amistad? Por supuesto que sí, por supuesto que hay amor y no vamos a ser estrictos. Esto no tiene que ver con andar con cara de soldado y dándole órdenes a nuestros hijos solamente. Los tenemos que amar, jugar con ellos, por supuesto, pero ellos tienen que entender, hermanos, por favor, desde muy pequeños, la diferencia que hay entre sus iguales, entre sus amigos, entre sus hermanitos y ellos y sus padres. A sus padres se les obedece, a los padres se les honra. A los padres no se les grita, a los padres no se les hacen groserías, a los padres no se les saca la lengua, a los padres no se les agarra patadas. Hermanos, no toleren esto. No toleren esto. Padres que están empezando con sus hijos, no toleren actos de desobediencia o de deshonra hacia ustedes por el bien de sus hijos y porque es un mandamiento de parte de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Este es el mandamiento. Tiene que haber una honra, tiene que haber una obediencia de los padres, de los hijos hacia los padres, hermanos. Y esto de la misma manera que estoy hablando de los esposos a las esposas, esta honra y esta obediencia a los padres se la tienen que enseñar a los hijos, no a golpes, no con castigos, no con amenazas, con amor, con disciplina, con firmeza, estableciendo límites hasta dónde puede llegar el hijo y hasta dónde no. Tenemos que ser padres que les enseñemos a nuestros hijos a amarnos, a obedecernos, a honrarnos, porque de otra manera les vamos a echar perder la vida a ellos y a la gente que crezca alrededor de ellos. Tenemos que entender esto, hermanos. Esto es un concepto muy importante en la Biblia. Nosotros padres tenemos que criar a nuestros hijos con disciplina y con amonestación, no como nos enseñaron nuestros padres, no como nos enseñó la abuela, no con la chancla voladora, no con el cinturón, no con el insulto, no con las groserías, no con los malos modos, no con eso, sino con la amonestación del Señor, con el amor, con la disciplina del Señor. La sumisión del Hijo a los padres implica que ellos tienen autoridad. Sin embargo, Pablo enfatiza las limitaciones y el rumbo de esa autoridad. No provoques a ir a tus hijos. Incluye la idea de irritar, de frustrar. Colosenses 3:21 dice, no exasperéis a vuestros hijos. El uso arbitrario, irracional e inconsiderado de la autoridad desanima, frustra y causa resentimiento en el hijo.
Los padres los frustran cuando solamente ven las faltas de ellos, cuando tienen otras prioridades en su vida y cuando no les dedican el tiempo necesario. Criarlos incluye la ternura, el esfuerzo, preparar al hijo para que sea un adulto sabio, responsable, y esto, hermanos, requiere que él pueda sentirse seguro en el amor de sus padres. El apóstol sigue explicando que los padres deben criar a sus hijos en disciplina, educarles, entrenar, guiarles, encauzarlos hacia la madurez y la buena conducta. Abarca todo lo que un maestro hace. Tiene que haber disciplina, hermanos, y tiene que haber amor para criar a nuestros hijos. De esta manera, y estamos hablando de la unidad, no perdemos el tema de Efesios, la unidad. Pero si en los hogares no hay unidad, si entre el esposo y la esposa no hay unidad, si entre los padres y los hijos no hay unidad, ¿cómo se va a manifestar la unidad dentro de la iglesia donde todos ellos son miembros? Si en cada hogar no hay unidad, cuando nos reunamos como iglesia, ¿cómo pretendemos que haya unidad? Si los matrimonios están desunidos, si los padres están totalmente alejados de los hijos y los hijos de los padres, ¿cómo pretendemos que en la iglesia pueda haber entonces unidad? Por último, Pablo habla acerca de la armonía laboral. En los versículos 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, ahora le habla a los patrones, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Recordemos, hermanos, que en el tiempo en que Pablo está escribiendo, había todavía esclavitud, había esclavos. Ahora, Pablo está hablando a los siervos, a los que trabajaban para esos amos, muchos en condición de esclavitud. Ya en ese tiempo se podía comprar la libertad, había gente, buenos amos que les daban la libertad a esos esclavos, y mucha gente había sido esclavizada por causa de deudas, por causa de que los habían vendido sus padres o los habían abandonado o habían sido secuestrados y vendidos, en fin, muchas razones. Pero lo importante aquí, hermanos, es que en esta relación de labor, la Biblia nos enseña, y fíjense que esto era primer siglo de nuestra era, el primer siglo, hermanos, y son los mismos derechos que hoy, en el siglo XXI, se están tratando de reforzar. Para eso están todos los sindicatos, para eso están todas las leyes ahora laborales en todos lados, en todo el mundo, porque el cristianismo ya lo había establecido desde el primer siglo, hermanos. Las relaciones laborales sanas, que los siervos, aun cuando fueran esclavos, tenían la obligación de servir a sus amos con toda integridad, como si estuvieran sirviendo al mismo Señor Jesucristo. Por supuesto, estamos hablando de los siervos que ya habían sido cristianos, que se habían entregado a Cristo, que habían conocido a Cristo. Y les habla de que no tienen que vivir para servir al ojo, es decir, no solamente sirviendo porque me está viendo mi patrón, sino lo estoy haciendo porque quiero honrar a Cristo y estoy trabajando bien. Y se dieron cuenta que los siervos que aplicaban estos principios del Evangelio a sus trabajos eran los mejores trabajadores, los que tuvieron mejores oportunidades y los que fueron candidatos a ser liberados por sus propios amos, hermanos. El Evangelio libera en todas las áreas y el Evangelio permitió que muchos de estos siervos esclavos fueran liberados gracias a que ellos se comportaron no como los demás esclavos o siervos o trabajadores, sino como cristianos que tenían temor de Dios. Y esto habla de nuestra relación dentro del trabajo, como empleados, ya no como esclavos en este tiempo, gracias a Dios, pero como empleados,
como personas que hemos sido contratadas a cambio de un salario. Tenemos que servir, no como sirviendo a nuestros patrones, al manager, al supervisor, al gerente, al dueño de la compañía. Tengo que servir como si estuviera yo sirviendo al Señor. Y si yo soy dueño de una compañía, si yo tengo un negocio, tengo que aprender a ver a mis empleados como miembros también del cuerpo de Cristo. Y tengo que tratarlos con respeto. No tengo que tratarlos con amenazas, sabiendo que el Señor me está viendo a mí. Yo tengo que aprender a tratar a mi gente con respeto, con dignidad, como patrón, como dueño, como gerente, como supervisor de una línea de trabajo, de lo que sea. Yo tengo que aprender a tratar a mi gente con dignidad, con respeto, como Cristo me trató a mí. Yo tengo que tratar a esas personas. Y entonces, cuando yo trate bien a esas personas que están bajo mi cuidado, bajo mi liderazgo, no de autoritarismo, no de martillo, sino de amor, cuando yo les trate con dignidad, con respeto, esas personas les será más fácil también tener mejor rendimiento y producción de su trabajo, de su tiempo laboral para conmigo. Si no hay unidad, hermanos, en estas tres áreas que les he estado hablando, si no tenemos la unidad que Dios ha puesto en estas tres áreas, difícilmente tendremos unidad dentro de la iglesia. Si no hay unidad dentro de lo que nosotros necesitamos hacer, dentro de lo que nosotros necesitamos, entonces será muy difícil que podamos manifestar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Tiene que haber unidad en el matrimonio. Tiene que haber unidad con los hijos. Y tiene que haber unidad en nuestras áreas laborales. Todos los días que no estamos dentro de la iglesia, se tiene que manifestar también, de la misma manera, la unidad en el cuerpo de Cristo. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por estas áreas tan importantes en nuestras vidas. Queremos una iglesia que muestre la unidad a la cual fuimos llamados, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Señor, necesitamos esa unidad, pero para que esa unidad se dé, como lo hemos estudiado en los temas anteriores, necesitamos que esa unidad se viva dentro de cada hogar, dentro de nuestros matrimonios, dentro de la relación con nuestros hijos, dentro de nuestras relaciones laborales. Necesitamos manifestar esa unidad. Padre, te pedimos humildemente en el nombre de Jesús que nos des a cada uno de nosotros la capacidad de entender esto, a cada varón, de razonar y de entender y de tomar su lugar como varones dentro de nuestros matrimonios y con nuestros hijos. A las hermanas, a las esposas, su lugar como esposas. Y a los que somos trabajadores o los que somos dueños de un negocio, de una empresa, supervisores, administradores, poder también tener esta relación con los empleados a nuestro cargo. Padre, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. La próxima semana, con el favor de Dios, terminamos ya la carta a los Efesios. Vamos por el último tema y después empezaremos otro estudio bíblico. Espero que esté siendo de bendición para ustedes. Ayúdenos a compartir este estudio bíblico con otras personas ahí en las redes sociales para que muchos puedan alcanzar también la bendición de lo que estamos compartiendo. Si el Señor permite, nos vemos el domingo entonces en nuestra reunión general a las 11 de la mañana y muchas gracias a todos. Que el Señor les bendiga y esté con ustedes. Amén.